Hola, mi nombre es Wendy Olivera Catalán del Grupo CIPA Los Universitarios de la Universidad de Cartagena del programa Administración Financiera de tercer semestre. A continuación realizaremos una sustentación de un trabajo de estadística descriptiva en el cual aplicaremos los temas que abarcamos en las unidades del semestre, en el cual tenemos unidad 1, que son conceptos básicos y representaciones. Dentro de esto tenemos la población, muestra, variable estadística, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Una descripción de cada uno sería que la población la llamamos como un conjunto de individuos que escogemos para hacer una respectiva investigación y determinar una característica. La muestra es una parte, un subconjunto que escogemos de la población para hacerle el respectivo estudio o las observaciones que presente. La variable estadística, en esta determinamos si la variable es cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, si es cualitativa no se pueden medir y se expresan con palabras. En las cuantitativas, al contrario cualitativas, sí se pueden medir, cuando solo pueden tomar algunos valores determinados, que son las discretas, y cuando son continuas es cuando pueden tomar infinitos valores comprendidos entre dos valores determinados. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor, y la frecuencia relativa es el cociente entre su frecuencia absoluta y el número total de observaciones realizadas. A continuación, un ejemplo del tema de la unidad 1 en el cual escogimos una institución, Simón Bolívar. Se realizó una evaluación escrita y se escogió a los estudiantes del grado 11 para analizar el nivel de sus calificaciones, en el cual vamos a determinar cuál sería la población, cuál sería la muestra y qué tipo de variable es. ¿Cuál es la población? Los estudiantes de la institución Simón Bolívar. ¿Cuál sería la muestra? El grado 11 que se escogió para realizar dicha evaluación. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa discreta, ya que se escogen algunos valores determinados para realizar dicha actividad. En la unidad 2 tenemos como tema distribuciones de frecuencia, en los cuales están los tipos de frecuencia. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, que ya lo expliqué anteriormente, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. En la frecuencia absoluta acumulada tenemos que es la suma de frecuencia absoluta de todos los valores anteriores o iguales al valor considerado. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. La frecuencia absoluta se puede representar con n sub i o f sub i, y la frecuencia relativa con f sub r en letras minúsculas. La frecuencia acumulada con f sub i y la frecuencia relativa acumulada con f sub r, pero en letras mayúsculas. El ejemplo de esta unidad lo decidimos hacer con datos no agrupados. Sería el siguiente. En Barranquilla se escogieron 25 familias para realizarles una encuesta para conocer el número de hijos en cada familia. Los datos obtenidos son los siguientes, los que vemos aquí, y nos piden realizar una tabla de frecuencia con los datos obtenidos. X sub i es el número de datos que se obtuvieron en la encuesta, que son estos que están acá arriba. La n sub i es la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite el dato. Esta es la cantidad de datos totales. La frecuencia relativa es la división entre el número de frecuencia, cada uno de estos, o entre el número total de datos. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta, como por ejemplo 2 más 6 igual a 8. El primer número siempre queda igual. Y 8 más 14 igual a 22 y así sucesivamente. La frecuencia relativa es la misma operación que la frecuencia absoluta acumulada. Entonces dice que es el primer dato queda igual y luego 0,8 más 0,24 que nos da 0,32 y así sucesivamente. En la unidad 3 tenemos medidas de tendencia central y dispersión.
Dentro de estas tenemos las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. La media se encuentra sumando todos los valores y dividiéndolos por el número total de datos. La mediana es el número central de un grupo de números ordenados. Y la moda es el valor con mayor frecuencia. Y por otro lado tenemos las medidas de dispersión, que son rango, que es la resta entre el número mayor o el número menor de los datos obtenidos. La varianza, que es alrededor de la media. La varianza es igual a la desviación estándar elevada al cuadrado. Y la desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza de la variable. Por último, coeficiente de variación, que es la relación entre desviación típica de una muestra y su media. Entonces, la media se halla con la sumatoria de x sub i por f sub i entre el número total de datos, en lo cual obtenemos 2,197, con lo cual entonces el resultado de la media lo multiplicamos por este número, lo restamos por este número al cuadrado. Y así sucesivamente con estos de acá. En la unidad 4 tenemos nociones de probabilidad, que es qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Los tipos de probabilidades son compuesta, simple, clásica, frecuencial, lógica, objetiva, subjetiva y de espacio muestral. Para este ejemplo, supongamos que en un grupo de personas tenemos aquella parte que le gusta de la danza, un 30%, mientras que al 70% no le gusta la danza. Asimismo, sabemos que la probabilidad de que a alguien que le guste la danza también le gusta hacer el deporte es de 60%. En cambio, si a la persona no le gusta la danza, la probabilidad de que le guste el deporte es del 35%. Dada esta información, podemos hallar la probabilidad de que a alguien del grupo le guste hacer deporte. Aquí tenemos que a un individuo que le guste el deporte le guste la danza. ¿Cómo hallamos esto? Multiplicamos el 30% de la parte que le gusta la danza por el 60% de la parte que le gusta hacer deporte, lo cual nos da un 0,18. Lo multiplicamos 0,3 por 0,6, 0,18. Asimismo, hallamos la parte acá que a un individuo que le guste el deporte no le gusta la danza. Entonces, multiplicamos. Entonces, para hallar esto, multiplicamos la parte donde le gusta el deporte, que es el 35% al 0,5, por lo que no le gusta la danza, que es el 70%, 0,7, lo cual nos da 0,245. A continuación, planteamos un problema en donde aplicamos la estadística en la administración financiera. El ejemplo es: en el Banco W europeo se realizó un análisis de los préstamos que se presentaron durante una semana del mes de julio, con el propósito de saber la cantidad de dinero que se suministró durante todo ese tiempo. Los datos obtenidos de los préstamos que se presentaron en el transcurso de dicha semana son los que se ven en esta partecita de acá. Entonces realizamos la tabla de los números de datos ya ordenados y la frecuencia de los datos. Entonces, la población entonces sería el mes de julio y la muestra la semana que se tomó del mes de julio para realizarle el estudio. ¿Qué tipo de variable es? El tipo de variable es cuantitativa discreta, ya que solo tomamos algunos valores reales de la entidad durante un tiempo determinado. Esta es la misma tabla que expliqué anteriormente con datos diferentes. Ya tenemos
Con estas tenemos para hallar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces, como expliqué anteriormente, la media se halla con la sumatoria de x sub i por f sub i entre el número total de datos. La mediana es el dato central de la cantidad de datos de x sub i. Y la moda es el dato que más se repite. En las medidas de dispersión tenemos la varianza, que es la sumatoria de x sub i menos la media al cuadrado sobre el número total de datos, lo cual, si hacemos la operación, nos dará este resultado. La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo de los datos que se encuentran en la tabla. Y el percentil es el número de datos, número total de datos más 1 sobre 100, en lo cual hacemos todo el proceso y determinamos el resultado. Para esto podemos utilizar cualquier percentil. Nosotros escogimos el 12 y realizamos el proceso. La kurtosis es la división de la sumatoria de x sub i menos la media a la 4 sobre el número total de datos por la varianza a la 4, con lo cual hacemos el proceso y nos da. Si la kurtosis es mayor a 0 es leptokúrtica, lo cual aquí vemos que es mayor a 0. La simetría es la división entre la sumatoria de x sub i menos la media a la 3 sobre el número total de datos por la varianza a la 3. Entonces, el resultado nos demuestra que es menor a 0, lo cual que si asimetría es menor a 0 es asimetría negativa. Y por último tenemos el coeficiente de variación, que es la varianza entre la media por 100, lo cual hacemos el proceso y nos da el resultado. Para concluir, nuestro objetivo en este trabajo era demostrar la importancia que tiene la aplicabilidad de la estadística en la administración financiera, lo cual pues nos dice que para un administrador es importante, ya que son útiles para prevenir los cambios del entorno, de manera que anticipándose a ellos sea más fácil la adaptación de las organizaciones y la integración de los objetivos y decisiones de las mismas. Gracias.